El equipo de los amiguitos les da la bienvenida a este video, concepto de estados financieros y sus elementos básicos. En este tema abordaremos qué es el concepto de un estado financiero, qué es el activo, el pasivo, patrimonio, ingresos y gastos. Nuestro equipo está conformado por Cecilia, Lupita, Sara, Alberto, Alexa y un servidor, Alan. ¿Qué son los estados financieros? Los estados financieros representan el producto terminado del proceso contable y son los documentos por medio de los cuales se presenta la información financiera, es decir, son la representación estructurada de la situación y evolución financiera de una entidad a una fecha determinada o por un periodo determinado. Su objetivo general es proveer información cuantitativa expresada en unidades monetarias de una entidad acerca de su posición y operación financiera, del resultado de sus operaciones y de los cambios en su capital contable y en sus recursos o fuentes, que son útiles al usuario general en el proceso de toma de decisiones económicas. Los estados financieros también muestran los resultados del manejo de los recursos encomendados a la administración de la entidad, por lo que para satisfacer ese objetivo deben proveer información sobre la evolución de punto número 1, los activos, punto número 2, los pasivos, punto número 3, el capital contable, punto número 4, los ingresos y costos o gastos, punto número 5, los cambios en el capital contable, punto número 6, los flujos de efectivo o en su caso, los cambios en la situación financiera. Para tener una mejor comprensión de los estados financieros es necesario conocer los siguientes conceptos en torno a ellos. Fecha de formulación de los estados financieros. En cuanto a la fecha de los estados financieros, tenemos los que son dinámicos y los que son estáticos. Los primeros son aquellos que corresponden a un periodo, es decir, tienen una fecha de inicio y una fecha de terminación, y los segundos corresponden a una determinada. El respetar las fechas obedece a las normas de información financiera, las cuales establecen que ésta se debe presentar por periodos contables. Los estados financieros están conformados por 5 elementos básicos: activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos. Y voy a comenzar explicándoles sobre el concepto de la palabra activo. El concepto de la palabra activo, hablando específicamente en contabilidad, nos dice que son todos los bienes, ya sea tangibles o intangibles, y derechos que posee cualquier empresa y que pueden convertirse en dinero. Algunos ejemplos a los que se refiere son los muebles, construcciones, equipo de transporte, maquinaria o bien venta de bienes a clientes. En pocas palabras, es todo aquello de lo que se espera obtener un beneficio económico por parte de la empresa, ya sea en el presente o en un futuro. Es importante mencionar que el activo se puede dividir en dos partes según el caso que se trate: activo no corriente o fijo. Como su nombre nos dice, se trata de todos los bienes o derechos que la empresa mantendrá durante más de un año, lo que significa que su intención no es vender. Un ejemplo claro sería la maquinaria, pues su mayor objetivo es que dure el mayor tiempo posible en la empresa. Activo corriente o circulante. Lo que nos quiere dar a entender es que se trata de todos los bienes de los que su mayor propósito es obtener una ganancia en el menor tiempo posible. ¿Y de qué manera? Pues vendiéndolos en un periodo de tiempo menor a un año. Lo que podemos concluir es que siempre su objetivo de las empresas será obtener ganancias, ya sea a corto, mediano o largo plazo, y que la palabra activo se trata de todo el bien o derecho con el que cuenta la empresa,
sin importar. Pasivo. El pasivo consiste en las deudas que la empresa posee, recogidas en el balance de situación, y comprende las obligaciones actuales de la compañía, que tienen origen en transacciones financieras pasadas. El patrimonio neto y el pasivo de una empresa es lo que forma la estructura financiera de la misma, y nos dará información sobre la procedencia del dinero que se ha invertido, es decir, sobre la financiación de los bienes y derechos que figuran en el activo. Esta financiación estará formada por dos grandes grupos: fondos propios y fondos ajenos. Los primeros estarán formados por las aportaciones iniciales de los propietarios y los beneficios empresariales no distribuidos, es decir, el capital y las reservas legales. Los fondos ajenos están formados por deudas contraídas con terceros que habrá que devolver en un futuro. Es muy importante conocer si una empresa está siendo financiada con fondos propios o ajenos y en qué proporción se encuentran unos y otros dentro de la misma. Las principales masas patrimoniales del patrimonio neto y el pasivo son las siguientes. Patrimonio neto. Incluye el capital, las reservas legales y los resultados de los ejercicios contables. 2. Pasivo no corriente. Se trata de partidas que recogen conceptos de financiación ajena y cuyo vencimiento es superior al año. Entre ellas destacan los préstamos recibidos y que hay que devolver a largo plazo. Pasivo corriente. Este epígrafe del balance de situación recoge aquellas deudas cuyo vencimiento es a corto plazo, o lo que es lo mismo, aquellas deudas que deberán ser pagadas en el plazo de un año. Entre ellas podemos citar deudas con proveedores y acreedores a corto plazo, y deudas con administraciones públicas, hacienda pública y seguridad social. El criterio de la aparición de partidas del pasivo en un balance obedece a la exigibilidad, entendida como la premura a la hora de devolver los fondos a aquellos que se los prestaron a la empresa. Así las partidas de patrimonio neto y pasivo se ordenarán de menor a mayor exigibilidad. Los fondos propios se situarán en la parte superior del balance y las deudas se ordenarán según el plazo de su vencimiento, situándose abajo de todo lo del vencimiento inmediato. La valoración de los pasivos podrá realizarse a partir de los siguientes criterios. Valor contable. El registro en el momento de la aparición del pasivo. Valor razonable. El admitido como equivalente a transacciones recientes del mercado. Dicho de otro modo, es el valor por el que puede ser liquidado un pasivo, entre partes interesadas y debidamente informadas, sin ser objeto de coacciones y en pleno ejercicio de su independencia. 3. Valor actual. El valor resultante de descontar los flujos esperados del pasivo a una tasa de descuento razonable. Ingresos. Un ingreso es un incremento de los recursos económicos. Este debe entenderse en el contexto de activos y pasivos, puesto que es la recuperación de un activo. Los ingresos suponen incrementos en el patrimonio neto de tu empresa. Puede tratarse del aumento del valor de tus activos o la disminución de un pasivo. Sin embargo, no se contemplan las aportaciones de socios o propietarios, puesto que se entienden que es algo que la empresa debe devolver con el tiempo. La empresa en su actividad comercial recibe dinero por prestar sus servicios o vender sus productos. De esta manera se incrementa el patrimonio empresarial. Por ello, los ingresos, ya sean monetarios o no, se enmarcan dentro de la ecuación de consumo y ganancia. Es importante diferenciar los ingresos por su procedencia para poder contabilizarlos. Por un lado, se encuentran aquellos procedentes por venta de bienes y por el otro, por prestación de servicios. Para contabilizar los ingresos por venta de bienes, la propiedad del bien debe haberse transferido.
La empresa no puede seguir gestionando ese bien vendido. El importe debe valorarse con fiabilidad. La empresa debe recibir beneficio de la venta. Los costes de la operación deben valorarse con fiabilidad para contabilizar los ingresos por prestación de servicios. El servicio debe valorarse con fiabilidad. La empresa debe recibir beneficios de la operación. El grado de la realización del servicio debe valorarse con fiabilidad. Los costes presentes y futuros, consecuencia de la prestación, deben valorarse. Uno de los elementos básicos de los estados financieros son los gastos. Los gastos son decrementos de los activos o incrementos de los pasivos de una entidad durante un periodo contable, con la intención de generar ingresos. Es decir, los gastos son disminuciones a los activos o aumentos de los pasivos que se reflejan en utilidad neta y que se identifican directamente con los ingresos generados. ¿Qué diferencia hay entre costos y gastos? Los costos representan los esfuerzos que realiza una empresa para obtener ingresos, y a los costos que provocaron ingresos en el periodo actual se le conoce como gastos. Los gastos que generarán ingresos en un futuro se les conoce como activos, y a los gastos que no generarán ingresos se les asigna el nombre de pérdida. Los gastos se clasifican en ordinarios y no ordinarios. Los gastos ordinarios son aquellos que están directamente relacionados con el giro del negocio y de ellos depende la generación de los ingresos ordinarios. Y para esto se consideran los gastos de venta y los gastos de administración. Los gastos de venta son los costos en los que incurrió una empresa para comercializar los productos o servicios. Por ejemplo, la renta de una bodega, los seguros de los vehículos utilizados para el reparto de los productos, el sueldo de los vendedores, la publicidad, etc. Y los gastos de administración son los costos en los que incurre una empresa para administrar sus operaciones, como el sueldo del gerente, el sueldo de las secretarias, los servicios de limpieza, la papelería utilizada, etc. En cambio, los gastos no ordinarios son los costos por motivo distinto del giro de la empresa, es decir, se derivan de las actividades que no representan la principal fuente de ingresos de la entidad y son infrecuentes. Por ejemplo, la cancelación de una expropiación o el exceso del valor razonable de los activos netos adquiridos sobre su costo de adquisición.